Bueno, entonces en el videotutorial pasado lo que hicimos fue, ya generamos todos los comportamientos de servidor para insertar registro. Acá lo podemos ver, tenemos los comportamientos de insertar registro 13, para el formulario 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y que corresponden a la tabla clientes, a la tabla equipos en garantía, equipo general, servicios, informe en garantía, informe general e informe de servicios. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque en este momento lo que hicimos fue crear los comportamientos de servidor para insertar registro, pero estamos insertando registros sin tener en cuenta algunos detalles importantes en nuestro programa para que sea totalmente funcional. Ejemplo, el sistema que estamos desarrollando está basado en un sistema donde tenemos un registro de clientes, que es lo primero, o sea, un registro de usuarios, si se puede decir de esa manera, con todos sus datos, su cédula o si es una empresa, pues su NIT, si es una cédula o si es una persona natural, pues su nombre, o si es una empresa, pues el nombre de la empresa, su dirección, su teléfono, ciudad y el email que corresponde a ese cliente. Y a ese cliente le vamos a hacer todo el resto de registros. Ejemplo, si llega un equipo, si nos llevan un equipo para reparación, un plasma, un LCD o cualquier cosa de estas, pues es necesario, si es un cliente que va por primera vez, pues es necesario hacer el registro del cliente que nos va a llevar el equipo. Pero si el cliente no va por primera vez, sino que es un cliente que ya existe, que ya está dentro de la base de datos, pues no es necesario registrarlo como cliente, sino que le registraríamos lo que es el equipo. Por eso cuando vamos a equipo en general, lo primero que nos dice es una tarjeta que sería como el número de orden que le va a corresponder a ese usuario o al aparato de ese usuario, al electrodoméstico o al equipo que el usuario está entregando. Y tenemos el enlace que vamos a tener con esa base de datos, cuál va a ser nuestro con esa tabla, perdón, de clientes, cuál va a ser nuestro concatenador o nuestro enlace con esta tabla clientes. Pues es muy sencillo, acá tenemos una cédula que es única, entonces a este equipo cuando nosotros lo estemos registrando, aparte de que tiene una tarjeta que es la clave primaria que es única, pues vamos a tener la cédula a la persona que le vamos a hacer el registro de este equipo en garantía. Entonces el sistema, cuando nosotros hagamos el registro, metamos tarjeta, cédula, fecha compra, todos estos datos, cuando nosotros leemos grabar, él lo primero que tiene que hacer es ir inmediatamente, ejecutar una consulta, verificando esta cédula que nosotros escribimos acá en este campo, verificándola con la tabla clientes, con las cédulas que hay en la tabla clientes y verificando si nos devuelve un valor positivo, o sea, si no nos devuelve nulo, o si no nos devuelve que esa cédula no existe. Porque si esa cédula no existe, yo no puedo hacer, no podría hacer el registro de este equipo en garantía. ¿Por qué? Porque tendría que primero ir a crear el cliente para poder hacer esa entrada de esta cédula. Ahora, estamos trabajando en el desarrollo de un software que es para una empresa que tiene convenios de equipos en garantía, por decir algo, con las diferentes marcas. En mi caso, Almacén Telín en la ciudad de Armenia tiene un convenio con Panasonic. Nosotros hacemos todas las reparaciones a los clientes de Panasonic, en el sentido de que si un cliente compra un plasma o un LCD y se le daña, pues tiene la posibilidad de llevarlo a nuestro centro de servicio. Allí se le repara y el cliente no tiene que pagar ningún costo, pero obviamente nosotros luego le facturamos a Panasonic esas reparaciones. Entonces, por una cantidad de reportes que nosotros tenemos que pasar a Panasonic con respecto a esos equipos, pues estamos pidiendo unos detalles como fecha de compra, como el distribuidor que le vendió ese equipo al cliente, la falla que tiene el aparato según el cliente, qué marca es, qué modelo es. Pongo marca porque puede ser diferentes marcas que nosotros tengamos como equipos en garantía, puede ser Samsung, LG, no sé, cualquiera de esas, Sony. Entonces, en nuestro caso tenemos Panasonic, entonces sería marca, modelo del equipo, serial, y qué detalles tiene ese televisor, si está golpeado, si está, mejor dicho, rayado o algo, como para que uno tenga en cuenta esos detalles antes de traer el equipo. Ahora,
Es muy necesario entonces tener en cuenta que estas entradas de su equipo en general me requieren unos campos que son totalmente diferentes, por decir algo, a los campos de los equipos en general. Los equipos en general, yo no necesito saber el cliente dónde compró el equipo, entonces por eso lo hago de otra manera. Aquí en equipos en garantía, pues yo sí tengo que saber a qué distribuidor, dónde lo compró, porque esos datos me los exige a mí. Pero cuando un cliente lleva un equipo cualquiera, no es por garantía, sino un equipo ya que entra a nuestro centro de servicio para reparar común y corriente, pues a mí no me interesa decirle al cliente cuándo lo compró, ni preguntarle al cliente ni cuándo lo compró, ni quién se lo vendió. Pero sí es necesario algunos otros detalles, que por decir algo, el número de tarjeta también, o el número de orden que le corresponde, la cédula, que es de ese cliente que lo está llevando en ese momento, obviamente que nos va a enlazar con nuestra tabla clientes, una fecha, cuándo está entrando, esto es fecha y hora del momento en que el equipo está entrando, y si se exige para esos equipos que entran en general un abono, un dinero en abono para que, mejor dicho, es un requerimiento de gerencia en el sentido de que dejen un abono para que no nos dejen los equipos allá por demasiado tiempo. Luego también necesitamos marca, modelos, seriales. Esto es importante tenerlo porque un cliente puede llevar uno, dos o tres equipos, y entonces acá podríamos discriminar qué marcas son, qué modelo, qué seriales tienen y cuáles son los detalles de cada uno de esos equipos. Ahora, entonces es necesario que tengamos en cuenta una cosa, como en nuestro centro de servicio, estoy hablando exclusivamente de nuestro centro de servicio, obviamente les digo que ustedes pueden acomodar ese sistema a lo que ustedes quieran. Ustedes podrían hacer con esto, no sé, una librería, podrían hacer con esto una clasificación no sé, de música. Esto les va a servir a ustedes para mucho. En mi caso lo estoy haciendo. Entonces, al aprender a hacer esto a través de Dreamweaver CS3, no se están casando únicamente con este software, sino que ustedes van a poder hacer las modificaciones necesarias. Por decir algo, ustedes pueden modificar estos campos cuando ustedes quieran, cambiarle nombre a estos campos, y de esta manera, pues, adaptarlo a la necesidad de ustedes. Entonces, como nosotros, por decir algo, el recibo que se le da al usuario, el recibo que se le da al cliente es el mismo, las tarjetas que nosotros le damos al cliente, no importa si es, o sea, no tenemos diferentes tarjetas para equipos en garantía o para equipos en general, para entrada de equipos en general. Pues entonces es necesario que cuando nosotros vayamos a hacer un registro de un equipo en garantía con una tarjeta, entonces es necesario que nosotros vayamos y consultemos en la tabla de equipos en general que esa tarjeta no exista. Porque imagínense, si estamos haciendo una entrada de un equipo en garantía y le ponemos un número acá de tarjeta que ya existe en equipos en general, pues vamos a tener después conflicto para hacer los informes y todo el cuento. Entonces, cuando yo vaya a hacer entonces un registro de equipos en garantía, tenemos que hacer dos cosas indispensables antes de poder hacer el registro. La primera, que tarjeta no esté en equipos en general. Entonces nos toca ejecutar una consulta, verificar si existe. Si existe, nos toca mandar un error y decir que hay un error. Y si no existe, pues sencillamente se permite dar el paso al paso siguiente. El paso siguiente sería preguntar, o mejor dicho, el primer paso sería preguntar la cédula, a ver si esta cédula ya existe y está creada en los clientes. Si está creada en los clientes, quiere decir que ese cliente ya existe y podemos seguir al siguiente paso. El siguiente paso es verificar que tarjeta no exista en equipos en general, porque podría haber conflicto allí. Y ya de ahí sí podríamos entrar a grabar nuestra base de datos, entonces nuestro formulario como tal. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ejecutar las consultas, hacer las consultas, hacer las validaciones correspondientes a las consultas y generar los errores correspondientes, dependiendo los errores o los registros de OK, dependiendo de la consulta que nos dé. Entonces, eso es lo que nos disponemos a hacer en este momento. Bueno, para poder crear esos comportamientos de servidor que necesitamos para ejecutar consultas, quiero explicar un momentico el código PHP que tenemos acá antes del doctype. El código PHP, cuando nosotros estamos haciendo comportamientos de servidor, todos se nos incluyen dentro antes del doctype, perdón. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo en este momento, que es tratar de explicar un poquito este código PHP que aparece aquí, por lo menos lo que yo necesito explicar. A ver, decíamos en el videotutorial de ayer que
Esto sencillamente es un requires once, o sea, estamos, mejor dicho, embebiendo dentro de esta página una página que tenemos externa cargada en esta dirección que lo que hace es conectarnos con la base de datos. Y después lo que estamos haciendo son las funciones necesarias para poder hacer lo que son el insertar registros. Pero lo más importante que tenemos, que en lo que me voy a centrar en este momento, cada uno de estos if, si ustedes recuerdan en PHP, el if es sencillamente un condicional que lo que estamos haciendo es que cuando esta condición se cumpla, esta condición que tenemos acá, y lo que estamos, si recuerdan el iset, lo que nos dice es preguntarnos si dentro de este post, si dentro del post mminsert y mejor dicho, si dentro de este post nos aparece el formulario número 13. O sea, si es el formulario número 13 el que se envió y es el que vemos en este post, en el mminsert, que ese mminsert es el que yo envío cuando yo le digo enviar, acá lo podemos ver, les voy a mostrar acá, en action, cuando yo le digo action, le digo php hecho edit for action. Este for action lo que hace es enviarme el name de este form, que sería el form 13. Entonces, inmediatamente, como yo no le tengo que se me cargue a una página diferente, sino que se me cargue en la misma página, pues entonces me va a abrir la misma página, que es esta página, y inmediatamente empieza a preguntar. Entonces el MMS insert, además, si ustedes recuerdan, él me crea aquí, por decir aquí en clientes, él me crea este campo que es oculto. Este es un campo oculto de formulario, y si vamos a mirar el código de ese campo oculto, pues aquí nos damos cuenta que es un input type hidden, o sea, oculto, y el nombre es mminsert y el valor que estoy enviando es form 13. Entonces por eso es que cuando aquí estamos preguntando que si me está llegando, mejor dicho, el mminsert me llega igual a form 13. Entonces si me llega igual a form 13, entonces inmediatamente se ejecuta lo que está entre estos corchetes. Entre estos corchetes es que él inmediatamente hace, inserta en el SQL, inserta estos valores de acuerdo a qué, a cédula. Estos son los campos que tengo en la tabla clientes. Aquí lo vemos, inserte dentro de clientes. Clientes es la tabla clientes, el campo cédula, nombre, dirección, teléfono, ciudad e email, de acuerdo a los tanto por ciento S, o sea, de acuerdo a los datos que me están llegando del formulario 13, pero de la siguiente manera: cédula 13, nombre 13, dirección 13, teléfono 13, ciudad 13 e email 13. Y pues obviamente cédula corresponde a esta cédula, nombre a nombre, dirección a dirección, teléfono a teléfono. Entonces, si yo estoy enviando el 13, pues inmediatamente se me ejecuta esto de acá, y obviamente lo que me hace aquí es un select db, mi SQL select, y sabe que lo está metiendo dentro de la base de datos tutorial. Aquí está, dentro de la base de datos tutorial, y pregunta cuál fue el resultado. Entonces, MySQL query. Entonces, si lo insertó bien, me responde esto. Si fue un resultado equivocado, entonces me devuelve este. O mi SQL error. Mi SQL error es el que nosotros después podemos editar para sacar, o sea, podríamos hacer un result que me ejecute esto y decir, por decir algo acá, ¿sí? Podríamos decir aquí result 2. Sí, esto es un ejemplo que estoy haciendo acá nomás. Igual a die mi SQL error, ¿sí? Y de esta manera entonces result 2 sería, me devolvería el error de mi SQL. Obviamente esos errores de mi SQL luego yo lo podría interpretar, mirar cuáles son los errores y cambiarlos por mensajes en español que yo quiera transmitirle al usuario. Bueno, de momento no lo vamos a hacer, solo para decirle que se puede hacer. Entonces result puede tener dos datos: que la consulta fue perfecta o que hubo un error mientras se ejecutó el query, o sea, mientras se insertó el registro. Ahora, entonces, si es el formulario 13, obviamente que me llegó, entonces se ejecuta todo esto que está dentro de este corchete, o sea, toda esta parte de acá,
Acá la tenemos, que están entre estos dos corchetes. Y obviamente él sale de este corchete y vuelve y pregunta por este. Pero como no fue el formulario 14, pues continúa así hasta que se termina todo el código PHP, o sea aquí, y empieza el doctype. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, en el formulario 13, nosotros aquí dentro de este formulario 13 podríamos empezar a hacer ya las validaciones del caso. O sea, yo podría llegar acá, ¿sí? Y empezar primero que todo a convertir estas variables que me llegan tipo post, a modificarlas. ¿Para qué? Para que si el usuario, por decir algo, la persona que está haciendo los registros que lo vamos a hacer en este momento, ya lo vamos a empezar a hacer, que cuando el usuario empiece a generar empiece a generar los registros, perdón, entonces yo lo pueda cambiar, por decir algo, para que todo me quede en mayúscula. Si él no lo meta todo en mayúscula, yo puedo hacer para que todo me quede en mayúscula. Vamos a hacer eso de momento y vamos mirando cómo empezamos a modificar entonces nuestro código para que empiece a verse como queremos que se vea. Listo, lo primero que voy a hacer acá dentro de este formulario 13 es lo siguiente. Voy a ejecutar la función trim. La función trim es muy útil, es en el código PHP. Si ustedes recuerdan la función trim, lo único que hace es borrar espacios al principio y al final de una cadena. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve en caso de que el usuario haga esto, por decir algo. Vamos aquí al sistema de control, esto es cédula, y la persona que está registrando llegue y de unos espacios acá y diga 89. 456.789. Entonces, esos espacios son espacios que no sirven para nada y son espacios que nos van a crear en la base de datos. Entonces, lo que yo puedo hacer es a través de trim, sencillamente quito este espacio acá y quito espacios que puedan quedar al final, y de esa manera los mando antes, los primero borro espacios y luego los puedo mandar a la base de datos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo precisamente acá en este momento. Entonces, ¿qué hago? Entonces, post cédula, pero no sería post cédula, sino que sería post cédula 14, perdón, cédula 13, acá sería nombre 13, nombre 13. No tenemos apellido, así que voy a quitar apellido. Dentro del nombre metemos apellido. Tenemos, luego tenemos, no necesitamos empresa tampoco. No necesitamos, a ver cómo va el orden de esto. Entonces vamos a ponerlo en orden para darle a esto el orden que debe tener. Listo, perfecto. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo tenemos. Entonces, cédula 13. Entonces, luego dirección. Entonces sería dirección 13. Ciudad 13. Sí, y teléfono 13. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Email 13. Entonces, es muy sencillo lo que estoy haciendo acá. Lo que estoy haciendo acá es diciendo que el post, que la variable, la variable que me viene dentro del array post, la variable que tiene que ver con cédula 13, sea igual a trim y al mismo post cédula 13, de tal manera que después de esta sentencia post cédula 13 me va a quedar sin esos espacios al principio y al final. Vamos a verificar que esto sea cierto. Entonces, sencillamente vamos a venir aquí a nuestro sistema, vamos a recargarlo. Vamos a recargarlo acá. Listo, acá lo tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a verificar en este momento en nuestra base de datos clientes, pues no tenemos ningún archivo, ningún registro hecho. Entonces vamos a verificarlo. Vamos a empezar a dejar espacios. 89009 946. Vamos a dejar espacios aquí al final. Entonces mire que si quedan los espacios, ahí los podemos ver. ¿Sí? Ahí quedaron los espacios. Dirección, vamos a dejar espacios acá. Listo. Cualquier dirección, teléfono.
damos espacio ciudad Armenia y dejemos el email sin llenar que no necesitamos. Grabamos y pues cuando vamos a nuestro sistema vamos a recargar acá nuestra base de datos clientes y acá tenemos entonces ya realizado un cliente nos aparece, un registro nos aparece dentro de la tabla clientes. Examinamos y podemos ver que nos aparecen los registros que hemos hecho sin espacios ni al principio ni al final. Ahí lo podemos ver. Lo voy a borrar nuevamente para no ir llenando la base de datos porque como les digo este proyecto va a finalizar ya para ser entregado directamente a la empresa. Entonces lo borramos y listo, volvemos acá a nuestro sistema. Entonces espero que esto les haya quedado claro acá hasta el momento, ya saben para qué es stream y obviamente entonces vamos a ejecutar acá el otro código que sería este que acabo de copiar acá, ya los había hecho para no demorarnos tanto, entonces sería, es que se me olvidó, se le da esto postnombre 13, apellido no tenemos porque dentro del nombre vamos a tener apellido, empresa no tenemos tampoco, ciudad 13, listo. Entonces, ¿qué he hecho acá en este momento? Lo que dice es que cuando metan el nombre, cédula no porque cédula es numérico, aunque es de tipo texto lo que tenemos ahí, porque pues no es un número con el que vayamos a hacer cálculos matemáticos, pero de todas maneras son números los que van a meter en las cédulas. El nombre, por decir algo, el nombre sí van a poner, pueden poner en mayúscula o minúscula, entonces si ustedes se dan cuenta acá, yo lo que he hecho con el nombre es a esa variable post, a ese array post cuando venga la variable nombre, lo que hago es convertirlo, aquí está str_toper, entonces lo que hago es convertir esa misma variable en mayúsculas, lo mismo con ciudad y lo mismo con la dirección. Vamos a verificar que esto sea cierto que lo que estamos haciendo, entonces venimos acá al sistema de control, vamos a grabar acá, grabamos y vamos a recargar a esto. No, yo no necesito reenviar. Entonces vamos a borrar acá, eso sí, y recargamos. Listo. Entonces, 89. Poner 456, 790, cualquier cédula ahí. Vamos a poner persona, entonces vamos a poner Roosevelt, dirección entonces carrera 14, número 1520, teléfono 746-4633 y vamos a poner aquí Bogotá. Entonces si ustedes se dieron cuenta hay unas mayúsculas, unas minúsculas, aquí pongamos esta en mayúscula, esta de acá, bueno, se pueden equivocar en las grabaciones y vamos a grabar este registro. Una vez lo grabemos vamos a clientes y tenemos nuevamente un registro hecho, vamos a examinar ese registro y aquí lo podemos ver. Bueno, debo tener un errorcito aquí en dirección porque podemos ver que Roosevelt quedó bien todo en mayúscula, ciudad quedó bien todo en mayúscula, pero carrera quedó solo con esa mayúscula. Entonces vamos a borrar nuevamente este registro y vamos acá a nuestro sistema a ver dónde tuvimos el error. Ya, aquí está, que dirección no existe, existe es dirección 13. Entonces eso era el error sencillamente ahí. Nuevamente volvamos acá y vamos a decirle a esto F5 y él lo que hace es reenviarme ya, ahí me lo volvió a reenviar ya el formulario porque estaba. Entonces aquí tenemos uno y acá lo podemos ver entonces. 89, 456, 98, 98, Roosevelt mayúscula, carrera 14 todo en mayúscula y Bogotá todo en mayúscula. Listo. Venimos acá y borremos este registro nuevamente. De esa manera, entonces ya hemos creado, aquí en nuestro sistema de control, ya hemos creado dos partes, dos detalles importantes que necesitábamos. Ahora, estos dos detalles nos sirven mucho, son muy buenos, pero todavía tenemos el problema que habíamos hablado anteriormente. No estamos validando si esa cédula ya existe como cliente. No, bueno, acá no tengo que hacer más nada porque, bueno, aquí podríamos hacer algún tipo de validación. ¿Qué validaciones podríamos hacer acá? Podríamos preguntar si todos los campos, aquí vamos a empezar a hacer eso entonces de una vez. Aquí podríamos empezar ya a preguntarle a nuestro sistema si
si metieron cédula, si metieron si metieron la empresa o el nombre, si metieron la dirección, si metieron el teléfono y si metieron la ciudad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, estos datos son datos que para nosotros son obligación dentro del sistema. Entonces vamos a mirar cómo podemos, por código del lado del servidor, no con código JavaScript, podemos hacer esto. Listo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una variable tipo array, la que vamos a llamar error. Perdón, recordemos código PHP, entonces error es igual y array, listo. Entonces ya hemos creado una variable error que se llama, es una variable tipo array, o sea, vamos a guardar todos nuestros errores dentro de esa variable array y luego vamos a poder desplegar todos esos errores en el código del lado del servidor, de tal manera que obliguemos al usuario o al cliente que está o a la persona que está manejando el sistema a siempre cédula, nombre, dirección, ciudad y teléfono que sean campos obligatorios. Entonces vamos a ver cómo hacemos esa validación. Bueno, mis amigos, entonces continuamos. Entonces ya habíamos creado la variable, el array error. Entonces miren lo que estoy diciéndole acá en este caso. Íbamos hasta acá, hasta esta parte del código, íbamos en que ya habíamos quitado los espacios, habíamos convertido lo que era minúscula a mayúscula y acá, entonces mire lo que hago. Lo que hago es preguntar si la variable post cédula 13, o sea, si el ítem cédula 13 de este array post está vacío, si está vacío empty, entonces inmediatamente en la variable error, o sea, en el ítem cédula del array error, pues escríbame esto: el campo cédula no se puede dejar vacío. Lo mismo para nombre 13, si hay un error en nombre, entonces el campo no se puede dejar, el campo nombre no se puede dejar vacío. Si hay la dirección no está, entonces póngame el campo dirección no se puede dejar vacío. Y si el campo teléfono está vacío, entonces le digo el campo teléfono no se puede dejar vacío. Y así sucesivamente hasta ciudad. Bueno. Luego mire lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo acá en este código es algo, o sea, no lo he hecho mientras offline, no he grabado eso porque pues nos vamos a demorar mucho mientras copio todo esto, pero voy a explicar todo el código. Entonces acá le pregunto si la variable error no contiene nada, al yo decirle a esto diferente de error, o le podría decir acá, también le podría decir a esto si empty error, o sea, si la variable error está vacía, pues entonces ejecúteme lo que está acá. O sea, eso quiere decir que envíeme los datos a mi base de datos y pregúnteme si los datos enviados fueron correctos, siempre y cuando la variable error esté vacía, porque si la variable error está vacía, está llena, tiene algún dato dentro de ese array error, pues quiere decir que alguno de estos no fueron no fueron llenos, o sea, no fueron digitados. Y como no fueron digitados, ustedes saben que esto me va a devolver un error. ¿Por qué? Porque estos campos no pueden ser null en la base de datos. Entonces mi SQL query va a dar un error y nos va a dar más bien mi SQL error. ¿Listo? Entonces, por último, yo necesito mostrarle al usuario qué fue lo que pasó, por qué la consulta no se pudo llevar a cabo. Entonces lo que hice fue aquí venir al final de mi código PHP, de mi código, perdón, bueno, HTML y PHP, y lo que hice fue lo siguiente. Entonces abro para código PHP, llego y pregunto que si la variable error, esto al yo decir aquí esto es un booleano, si el error contiene, si error contiene algún dato de error, pues esto va a dar verdadero y se ejecuta esto. Ahí no estoy preguntando qué error ni nada de eso, sino si sencillamente si error tiene algún dato. Como tiene datos porque de pronto no llenaron valores, campos, mejor dicho, del formulario, pues inmediatamente entonces lo que hago es poner dos espacios. Estos son dos espacios acá para que me quede un poco separado. Luego le digo entonces, abro nuevamente PHP y le digo que una función for each, como si esto fuera como si fuera un for. Entonces le digo que para cada error, para cada variable que esté dentro del array error, o sea, para cada ítem que esté dentro de la variable error, póngamelo en una variable que he llamado alerta. Entonces, luego de eso, ejecuto, imprimo. Obviamente al hacer impresión puedo utilizar código HTML y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces la etiqueta span, y a esa etiqueta span obviamente acá ya le he creado un CSS. Acá lo tenemos donde sencillamente hace span, lo he puesto en color rojo para que me aparezca en color rojo de que eso es una advertencia.
lo he puesto centrado, que me aparezca centrado, aparte de eso lo he puesto en negrita y lo he puesto en una lista. ¿Sí? Aquí lo vemos, lo he puesto con LI como lista y ya cierro todas las etiquetas HTML, cierro el for each y cierro el código del if. Cuando se me abre el if que está acá vuelvo y lo cierro. De esa manera, vamos a verificar, voy a grabarlo y vamos a verificar entonces en nuestro formulario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a introducir 89, persona natural o empresa, entonces vamos a introducir... Bueno, me equivoqué, pero no importa. Dirección. Entonces vamos a dejar dirección, teléfono sin llenar y vamos a poner aquí casa, ¿sí? Ciudad, carrera 19. Listo. Y yo le digo grabar a esto, entonces inmediatamente mire lo que pasó. El campo dirección, que fue el que dejé vacío, no se puede dejar vacío. Y el campo teléfono no se puede dejar vacío. De tal manera que no me generó el reporte de error de mi SQL, sino que ya por validación en el lado del servidor hicimos nosotros la validación. Ahora vamos a llenarlo completamente. Cualquier cédula ahí. Listo. Y vamos entonces a grabar. Si yo le digo grabar, entonces inmediatamente se me borraron los datos, no me aparece ningún error. O sea, no me aparece ningún error. Eso quiere decir que ya me debe aparecer acá un registro. Ahí lo vemos. Tenemos un registro. Acá lo podemos ver. Si yo voy a examinar ese registro, pues nos damos cuenta que tenemos el registro que acabamos de crear. Listo. Voy a seleccionar acá y voy a borrarlo para no... Listo. Entonces, de esa manera, ya hemos visto... varios detalles con respecto a este formulario. Entonces hemos mirado cómo quitar espacios al principio y al final, esto para no tener errores en nuestra base de datos de espacio. Hemos mirado cómo convertirlo a mayúscula, esto en sentido de que cuando vayan a hacer las consultas también las hagan en minúscula o en mayúscula y nosotros hagamos la conversión para buscarlo directamente en las tablas. Y hemos validado nuestro formulario para que no lo puedan dejar vacío. Entonces hemos generado los errores correspondientes a si han dejado esto vacío y hemos podido escribir o no escribir en nuestra base de datos de acuerdo a esos errores ya generados. Entonces nos vemos más adelante en otro próximo video tutorial en el que nos vamos a dedicar entonces al resto de formularios, cómo hacer las consultas para poder enlazarnos y todo. Dios los bendiga, muchas gracias a todos, nos vemos.